que voy a tratar de responder. En primer lugar, en la medida en que me fueron llegando, la fui copiando. Luis López. Él hace una pregunta relacionada con Ortega. Y Ortega había dicho que la mentalidad podía ser, hablaba de un sistema de creencias desde lo local. Es cierto. En la situación de Ortega hay algo muy importante, que es lo siguiente: todavía no existe como disciplina la historia de las mentalidades. Está comenzando a sembrarse la semilla, pero Ortega, que escribe sobre el sistema de creencias de lo local, cuando es profesor en Alemania, se topa con un libro que va a ser muy importante, pionero de historia de las mentalidades, que es un libro del holandés Johan Huizinga, que se llama El otoño de la Edad Media. Se considera ese libro como revolucionario en la historia y pionero de lo que se llamaría después historia de las mentalidades. Él se trae ese libro a Madrid y lo hace publicar en su revista y en su editorial, que es Revista de Occidente. Todavía hay ediciones muy buscadas de Huizinga, partiendo de la iniciativa de Ortega, de manera que algo olía Ortega en relación con una comprensión diversa de la sociedad, que se ocupó de divulgar el trabajo de Huizinga, que, repito, es uno de los primeros que explora este universo de sensibilidades que antes ni la historiografía ni la ensayística había ensayado. Entonces fue un punto en el sentido de que algo olía Ortega y algo de precursor tuvo entre nosotros. Recuérdense que Ortega es muy importante para la cultura hispanoamericana por el hecho de que buena parte de los exiliados republicanos que se establecen en Hispanoamérica, especialmente en México, fueron discípulos de él, los que trabajaron la filosofía, las letras, la historia. De manera que cuando viajan y se transterran, como decía el maestro Gauss, van a atraerse toda esa cultura de la revista de Occidente y todas esas posibilidades de diversa interpretación de la realidad, entre las cuales se inscribe en primer lugar el libro de Huizinga, El otoño de la Edad Media. Ese libro, por cierto, fue muy importante en Venezuela alrededor de los años 40 del siglo pasado. No había todavía escuela de historia en las universidades venezolanas, pero fue un libro muy leído y muy comentado en el Instituto Pedagógico de Caracas. Las primeras grandes reseñas que se hacen de algo nuevo que se está elucubrando, que se está husmeando en la historia, salen del Instituto Pedagógico de Caracas en los años 40, de manera que de allí vamos a las ideas que tenía Ortega sobre un sistema de creencias desde lo local y a uno de los pilares de ese edificio, que será la historia de las mentalidades, que fue el libro de Huizinga, titulado El otoño de la Edad Media, con edición actual. Desde el principio es la misma editorial de la Revista de Occidente, fundada, como ustedes saben, por Ortega. Hay otra de Luis que sí se las trae porque hay que ser como enfático en la respuesta. Habla de Bolívar, aun cuando nosotros lo mencionamos de pasada. El hecho de que lo nombre es muy importante, porque si estamos buscando un padre de familia, bingo, dio en el blanco. Ese puede ser el padre de familia fundamental. Ahora, ese padre de familia fundamental presenta problemas, de acuerdo con la preocupación de Luis, por el hecho de que él plantea la posibilidad de que, ¿por qué no lo vemos más bien, más como más civil que menos militar? Allá hay un problema muy serio, que sería el de mentir, el de tergiversar el pasado. Bolívar no fue civil, ni tuvo formación civil. Bolívar fue militar y militarote, que además llegó a la cúpula del poder a través de la guerra y de las armas y de la sangre. Y ese es el padre de familia estelar, de manera que tenemos que considerar ese aspecto para ver cómo la posteridad, nosotros, las generaciones posteriores, nos manejamos partiendo de ese padre de familia, que en el fondo nos tiene que producir problemas por el hecho de que si no los produjeran no estuviéramos inventándole un disfraz. Las estatuas de Bolívar, las más manidas, las que más se conocen, lo presentan uniformado, pero con un pergamino en la mano, para que se sepa, mire, el hombre escribía, el hombre tenía algo de gente, el hombre tenía algo de civil, no era únicamente militar, pero realmente, para bien o para mal, era militar. No solo fundador de Venezuela, sino de Ecuador, e influyente en todo el hemisferio suramericano. Estamos ante un padre de familia transnacional a quien tratamos de maquillar, pese a los maquillajes que ha sufrido a través del tiempo, desde su muerte o casi desde antes de su muerte. Por allí irían los tiros en relación con las inquietudes que tenía Luis. Cira
plantea algo interesante de la actualidad. Republicanismo. Planteamos el republicanismo la última vez o la primera vez como una clave para el entendimiento de nuestros asuntos. ¿El republicanismo no se aprende en la escuela? Pues no, el republicanismo no se aprende en la escuela, ni siquiera en las clases de moral y cívica que nosotros los viejos o los que vamos para viejos estudiamos en bachillerato. El republicanismo es una manera de vivir, es una manera de reaccionar frente a lo que el ambiente te pide, lo que el ambiente te reclama o te solicita, de manera que no se aprende como sumar y restar, como escribir bien o regular o mal, o como leer, o como estudiar medicina, o odontología o farmacia, o lo que se quiera, sino que forma parte de un clima. El republicanismo es hijo de un clima que se forma en todas partes y que plantea el problema de dos tipos expresantes que también plantea Cira. ¿No será que yo sí soy republicana, pero los demás no lo son porque no tuvieron la formación adecuada? Es decir, porque yo pude haber nacido en un hogar distinto de los otros hogares en los cuales florecieron las virtudes del republicanismo. Ojo pelado con eso, porque el republicanismo tampoco es doméstico, el republicanismo es público y notorio y forma parte del clima. Entonces, tratar de hacer una clasificación por proveniencia de un hogar determinado o por no proveniencia de ese hogar determinado puede traer problemas porque se trata de un problema mucho más masivo, mucho más colectivo, como trataremos de ver ahora. Cira también plantea el asunto de las constituciones sinodales, que ya adelantó, pero me parece muy bien. Justo me voy a detener ahora con la debida calma en lo fundamental de las constituciones sinodales para que veamos en qué medida es el manual fundacional de lo que llamamos mentalidad venezolana en nuestros días. De manera que tranquila con las sinodales que vamos para allá en este momento. Cristal habla de la iglesia y dice, ¿hasta cuándo iglesia? La respuesta es hasta siempre, en la medida en que ella también se amolda a los reclamos del ambiente. Así como fue de una manera cuando se establecen cuando se promulgan las constituciones sinodales, fue modificando, se fue menguando, fue desapareciendo para volver a convertirse hoy en un protagonista estelar de la vida venezolana. De manera que hay que tener cuidado con la pregunta de los hasta cuándo. En primer lugar, porque el reloj de la historia, sobre todo en mentalidades, funciona con mucha morosidad, con mucha lentitud. No es el reloj que usamos para cumplir con nuestras obligaciones y con nuestros requerimientos, sino algo que los franceses llaman un reloj de longue durée, es decir, de larga duración. Es una cosa que no lo esperemos, no esperemos la hora, porque esa hora no va a llegar tan fácilmente como se supone. El que está pendiente de leer el periódico o el que abre los portales de noticias para ver qué cosas está diciendo Runrunes, en el entendido de que lo que dice Runrunes va a suceder la semana entrante. Por desdicha o por fortuna, o si no realmente, en todo caso, no sucede eso. De manera que hasta cuándo iglesia, hasta cuándo ella determine la vida venezolana. Y si la iglesia ha determinado la vida de la cultura occidental desde la antigüedad y sin duda a partir de la Edad Media, es muy difícil calcular que deje de estar presente, que deje de influir en la conducta de la sociedad. Plantea también Cristal algo sobre mentalidad de imaginarios. Evidentemente hay un vínculo muy estrecho. La mentalidad produce sus imágenes, produce sus estereotipos, y esos estereotipos se van repitiendo a través del tiempo, muchas veces sin ningún tipo de modificación. Seguramente tendremos oportunidad en lo que sigue de ver cómo se establece ese puente tan íntimo entre lo que yo pienso de realidad y lo que yo imagino de ella, que no es lo mismo aparentemente, pero que sí lo es, porque imaginarse la realidad es traducirla, es decir, hacer que forme parte de ella lo que uno está pensando o imaginando sobre ella. Se habló de bibliografías que yo no había dado nada. Hay un par de textos que se los voy a aprovecho para recomendárselos desde ahora en relación con teoría de las mentalidades, en caso de que tengan interés en profundizar y partiendo de que pudo ser superficial todo lo que yo vine anotando en la primera sesión. Hay un texto muy recomendado de un historiador francés llamado Michel Bovell. Bovell se escribe con dos B pequeñas y doble L, Bovell. Se llama Ideologías y Mentalidades y está publicado por la editorial Ariel. Es un texto que puede ser muy provechoso para quienes tengan interés desde la perspectiva teórica de enterarse de qué es una mentalidad y cómo se diferencia de una ideología. Hay otro libro del maestro Gauss,
publicado por el Fondo de Cultura Económica, que se titula Historia de nuestra idea del mundo. En buena medida, Gauss trabaja el tema de mentalidad y desarrolla los temarios fundamentales de su historia de nuestra idea del mundo partiendo de las pautas de las mentalidades. Él tiene también otro libro de metodología que se llama De Antropología e Historiografía, publicado por la Universidad de Veracruz, México. Ese es otro texto que en términos genéricos puede servir. Michel Bouvel, Gauss y Gauss. En el caso de la sociedad venezolana, la mayoría de la iglesia venezolana, la mayoría de los libros han sido escritos por sacerdotes y en consecuencia hay que tenerles mucho cuidado, mucha prevención. Si a mí me encargan que yo haga la historia de la familia Pino, me están invitando a un fraude. Es bien probable que yo diga que mi familia fue espectacular. Entonces es preferible que la historia de la familia Pina la haga Nayib Salomón o Samir o Lupe Guinán, cualquiera de los que está viendo menos yo. Eso pasa con la Iglesia Católica, la inmensa mayoría de los textos no tienen la perspectiva laica. Pero en todo caso hay un libro de mucha utilidad porque es un documentario con novedades escrito por el historiador Lucas Guillermo Castillo Lara. Lucas tiene un libro que se llama La Iglesia Venezolana en el siglo XIX. Son 2 tomos publicados por la Academia Nacional de la Historia. Nosotros haremos referencia en la medida de lo posible a fuentes primarias, a documentos que leeremos, ojalá que de una manera distinta a como se hayan leído hasta ahora. No hay muchos documentarios en Venezuela, pero hay uno fundamental, muy conocido, muy trillado y manejado, muy completo, que se conoce con el nombre de ¿cómo se llama? Documentos que hicieron historia. Son 4 tomos publicados por la Presidencia de la República. Ahí lo fundamental de los testimonios escritos sobre la vida venezolana, sobre la historia de Venezuela, están allí, desde la llegada de Colón o desde antes, a crónicas antiguas y prehispánicas, hasta el siglo XX. El libro se titula, repito, Documentos que hicieron historia. Van por allí los tiros de alguna bibliografía que puede ser de utilidad para ustedes. Y ahora vamos a tratar de volver al punto esencial. Se había planteado, o habíamos comentado en la reunión anterior, cómo nosotros dependemos de un mandato de los difuntos. Los difuntos nos obligan a reaccionar de una manera establecida, automática, inconsciente, frente a lo que la realidad me reclama. Y así sucede por el simple y sencillo hecho de que somos venezolanos, hasta el punto de que se puede distinguir con facilidad la reacción de un venezolano que la reacción de un colombiano o de un mexicano o de un español. Se identifica por la diversidad. En lo que ellos reaccionan frente al mismo problema, lo hacen distinto. Y yo digo, este no soy yo. Este no es de mi tribu. Este no forma parte de mi vida. Esa es una... Cómo yo tengo una... Y cómo los demás, los otros, son portavoces de una mentalidad distinta, diversa, muchas veces antagónica. Parece muy simple, pero es simplemente sencillo. No es cuestión de cómo hablamos, sino de cómo nos comportamos, hasta el punto de que es fácil que uno esté en un museo, en un almacén, y uno ve el regateo del cliente con el marchante y dice, este que está regateando es venezolano y no es colombiano. De manera que de allí lo que puede ser muy importante, y yo considero que así lo es desde luego, aun cuando no se pueda probar matemáticamente. El origen de esa manera de ser nosotros parte de un manual hecho por una autoridad irrebatible. En este caso son las constituciones sinodales de 1687, proclamadas por el Papa, vienen del Concilio de Trento, ya lo habíamos visto, refrendadas por el Rey Católico y mantenidas temporalmente, en el caso venezolano, sin que las toque el pétalo de una rosa, hasta el año de 1904. Documento más longevo, más importante sin duda de la historia de Venezuela, pero también más desconocido. Lo fundamental del punto es lo siguiente. Las constituciones sinodales proclaman algo que nos va a marcar para toda la vida en relación con el tema del republicanismo, que es el desafío y que es el reto. No somos republicanos. Nos desmantelaron la república sin que nos diéramos cuenta. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de resguardarla, de protegerla, de modificarla de acuerdo con el reclamo del tiempo. Ese es el problema de fondo, que no advertimos porque resulta que lo importante es expresarse libremente, lo importante es votar, lo importante es tener libertad y salir por ahí. Eso desde luego que es lo fundamental,
pero depende del edificio que los cubre, depende de la tramoya que los resguarda porque necesitan un domicilio, no son bienes silvestres, y ese domicilio es la República. ¿Qué es lo que sucede con nosotros y la República? Que a nosotros se nos proclama desde 1600 amigos como parte de un pueblo inepto. Nosotros no tenemos aptitud, no tenemos capacidad para enfrentar los retos de la vida, mucho menos los retos de la libertad y los retos de la democracia. Oigan esto bien. A mí me dijo mi papá que yo soy tonto. O a mí me dijo mi papá que yo tengo que portarme de esta manera tutelado por él. Y si a mí me lo dijeron eso desde mi tierna infancia y me lo remacharon en la adolescencia y volvieron a decírmelo cuando estoy viejo o voy para viejo, evidentemente se forma un patrón que me impide crecer, que me impide ser apto. Ahí está la clave. El venezolano, para el magisterio, es decir, para las fuerzas, para las voces que influyen en nosotros, es inepto. Ustedes, queridos amigos, no son competentes. Muy graduados en Harvard, muy paseados por Miami y por París, no son competentes. Ustedes dependen de un tutor, dependen de algo porque no pueden ser útiles para hacer la fábrica tan importante que se proclamó en 1811, que es la otra clave de mi explicación. Mentalidad y república. La república se proclama en el 11, se mantiene cronológicamente hasta el día de hoy, pero resulta que no hay república porque la ha habido con alguna intermitencia y con mucha inestabilidad. Qué problema tan curioso, cuando en otras partes ha habido república, en otras partes hispanoamericanas conquistadas y formadas por los españoles, me refiero, así por ejemplo Uruguay, así por ejemplo Colombia en la actualidad, y otras zonas de Centroamérica, por ejemplo el Perú, modelo hoy de mucho republicanismo. Resulta que a lo mejor a ellos no les dijeron que eran ineptos, pero a nosotros sí nos los proclamaron. Vamos a probarlo viendo las constituciones sinodales. Las constituciones sinodales tienen una parte en la cual se instruye a los sacerdotes de Venezuela en relación a cómo deben tratar a los fieles de Venezuela y únicamente a los fieles de Venezuela. Usted debe tratar de esta manera a los fieles de Venezuela para cumplir su trabajo. Y ese tratamiento, esto parece trivial, pero es muy importante, permanece hasta el día del juicio final. No hay manera de que usted se salga del libreto que los sacerdotes de las parroquias, de los pueblos y de las ciudades le van metiendo a usted en la cabeza desde el día en que lo bautizaron. En 1687, en 1815, en 1830, en 1945, en 2010. Porque por lo menos hasta 1904 así lo determinaron las leyes canónicas sin ningún tipo de modificación. Muy bien, las constituciones sinodales dicen que hasta el fin de los tiempos, es decir, hasta que se acabe el mundo, hasta el día del apocalipsis, hay dos tipos de venezolanos. Los padres de familia y la multitud promiscual. Y en función de identificar quién es el padre de familia y quién forma parte de la multitud promiscual, se va a distribuir el reparto de la vida. Y el que no acepte ese reparto, el que no acepte ese libreto que está en pleno movimiento y que permanecerá hasta el apocalipsis, hasta el fin de los tiempos, se va para el infierno. O va preso, o es loco. Pero ¿quién determina la prisión? ¿Quién determina la locura? Dios nuestro Señor, que lo estableció desde el concilio y que ese concilio se tradujo para nosotros y que aquí lo está diciendo un hombre muy importante que es el obispo. El obispo entonces establece que hay dos tipos de personas en Venezuela. Nosotros los venezolanos, de acuerdo con la ley episcopal, nos dividimos en padres de familia y multitud promiscual. Vamos a leer un fragmento de padres de familia y de multitud promiscua. A los padres de familia
no se les identifica textualmente. No dicen, por ejemplo, es médico aquel que obtiene un diploma sellado por la universidad correspondiente y que estudió en la Facultad de Medicina. No, no. Nos da pistas, pero hace el primer retrato hablado de la clase dominante venezolana. Una clase dominante que se perpetúa en la medida en que se metamorfosea, porque nació para eso, para mandar, y porque está predicho que debe mandar, y porque tiene que mandar por mandato de la mentalidad. Padres de familia. Vamos a leer lo que el obispo Diego de Baños y Sotomayor dice sobre nosotros en la primera casilla, padres de familia. Son los padres de familia. Son los padres de familia, voy a leer textualmente las constituciones sinodales de 1687, en sus casas justicias para distribuir a cada uno de los suyos lo que les toca. Son, en cierto modo, prelados para enseñar, advertir y encaminar a los de su familia, de suerte que ninguno ignore lo que debe obrar y lo que debe huir. Son atalayas, son centinelas que deben velar sobre las ocasiones de sus hijos, criados y esclavos para enmendar los descaminos que puedan tener. Él no identificó al padre de familia, pero lo ubicó en un lugar, el documento, y nos dice quiénes son. Es el primer retrato hablado de los mantuanos, de los blancos criollos. ¿Por qué? Porque son los únicos que en 1687 tienen servidumbre, propiedades y esclavitudes. Esos son los chingones, como dicen en México. Esos son los que van a mandar por mandato de Dios. No fue que se le ocurrió a Felipe II o al emperador Carlos V, que ya hubiera sido importante aquello. Por mandato de Dios. Son los padres de familia en sus casas justicias. ¿Pero qué son sus casas? Evidentemente, no solo lo que se restringe lo que se confina en sus mansiones, sino evidentemente lo que sucede en las casas de sus esclavos y de sus siervos. Ahora, hay otra manera de relacionar, entonces por consiguiente se le da un papel de fiscalización muy importante, determinado expresamente por la ley de Dios. Por la ley de Dios. Esto no fue en el documento de los adecos. Este no fue invento de General Gómez. Es la ley de Dios. Óiganlo bien, métanselo aquí en el cerebelo. La ley de Dios. ¿Hay dudas al respecto? Vean lo que dice a continuación la Constitución Sinodal para los padres de familia. Esos que ya tienen propiedades, esclavitudes y que por consiguiente tienen la obligación de educar a los dependientes. Los dependientes no son los tíos, los sobrinos y los cuñados. No es una familia cristiana normal. Son los poseedores de los bienes materiales de la tierra y de aquellos que con sus brazos fomentan los bienes materiales de la tierra. Pero hay otra explicación, por supuesto. No los identifica precisamente, no da la cédula, pero como estoy tratando de comentar, hace el obispo el retrato hablado de los blancos criollos. Les dice a los padres de familia más abajo, no entiendan los padres de familia que les ha dado Dios los hijos, los criados, los esclavos y las haciendas solo para que vivan lustrosos en la República, para que sean venerados entre sus vecinos y que con la grandeza de sus casas se olviden de Dios y se ensoberbezcan y desprecien a los humildes. Ha los hecho Dios padres de familia para que con recíproco amor y según buenas reglas de justicia, como reciben de sus hijos, criados y esclavos el honor, el servicio, la obediencia y la reverencia, ellos los deben acompañar en la buena crianza, doctrina, sustento y cuidado de sus personas. De manera que el padre de familia está allí para hacer un trabajo. Esos poseedores de los primeros bienes que el rey les entrega con merced real tienen la obligación de ocuparse de los demás. No están aquí para vivir cómodamente, pero usted tiene un plan, usted tiene una misión, mejor dicho es la palabra. ¿Cuál es la misión? Gobernar a Venezuela, gobernar al resto de los venezolanos por orden de Dios y por mandato del arzobispo. Aquí tenemos entonces la primera categoría de venezolanos
que no está en ninguna ley civil, sino solo en estas constituciones de contenido aparentemente espiritual y moral. Hay un grupo de personas que hasta la consumación de los tiempos deben ver por los demás. Los padres de familia. 1687. Pero entonces, ¿por qué esa determinación? ¿Qué dice así la ley canónica nuestra venezolana? Por las limitaciones del resto, es decir, de la mayoría de la población venezolana, que está formada por los indios, los negros y las criaturas nacidas de su mezcla. Esos son los que forman la multitud promiscua, es decir, la mayoría del pueblo venezolano. Vamos a ver cómo se mete en ese saco de gatos pardos la Constitución Sinodal de 1687. La multitud promiscual. ¿Por qué hay padres de familia y por qué hay multitud promiscual? Muy sencillo, responde el obispo. No son iguales en los hombres los entendimientos y capacidades para percibir la doctrina. De diferente manera se ha de portar el cura y el maestro con el hombre capaz que con el ignorante. Diferente explicación ha de tener para el español, cuya lengua entiende perfectamente, que para el negro o indio bozal que apenas sabe declarar sus afectos. Y en suma, de diferente manera habrá de usar de la explicación de los misterios cuando da lugar el tiempo o cuando lo estrecha la ocasión al último tiempo de su vida en que le pide el bautismo o la penitencia un negro que es incapaz apenas y que apenas se distingue de una bestia. Palabra de Dios, 1687. Hay una ineptitud para el entendimiento de los misterios de la Iglesia y de las bondades de la civilización. Es una limitación que se produce por motivos de comunicación. No entienden la lengua. Claro, un indio bozal. Bozal es el que no habla, porque tiene solo en la boca, lo que dice no se le entiende. El bozal no puede entender lo que le dicen los curas en español y en latín. Por consiguiente, tiene que ser administrado, tiene que ser controlado. El problema radica en que en ningún momento se establece que esto se pueda modificar. Continúa la Constitución Sinodal, otro fragmento elocuentísimo. Hemos experimentado en nuestra diócesis, dice el obispo, algunos indios y morenos y negros tan rudos que después de mucho trabajo y explicación en mucho tiempo no saben los misterios más necesarios para ser bautizados y recibir los otros sacramentos. Constatación que conduce al obispo a decir inmediatamente después, hay personas en Venezuela sin esperanza de que se hagan capaces. No sirven ni van a servir en el futuro. Pudieran servir, ¿cómo? Enseñándolos. Hay recursos pedagógicos de la misma ortodoxia, del mismo sistema, pero la Constitución Sinodal dice que no, que esto es para siempre, porque no hay, son sin esperanza de que se hagan capaces. La ley de Dios para Venezuela nos declara incapaces a perpetuidad. No hay manera de cambiar las cosas. Ahora, ¿en qué medida eso determina nuestra conducta posterior? No es un atrevimiento pensar que de estas reglas recónditas salga una manera de vivir colectiva que nos impide ser republicanos. Hay que buscarle la pista a eso. Hay que seguirle la pista, hay que ir a por ellos, como dicen los españoles. Pues muy sencillo, o aparentemente muy sencillo, por el poder que adquieren los padres de familia. Los padres de familia, amparados por la Constitución canónica, se convierten en el poder supremo de Venezuela, mucho más importante y superior al poder de su majestad. Aquí los blancos criollos, como en ningún otro lugar de la América española, se convierten en el eje exclusivo y excluyente de la vida. Primero, por una razón geográfica. La autoridad del rey es muy remota. Está allá en España y no se va a enterar. La autoridad venezolana es muy débil, inclusive la de la iglesia, sobre ese punto volveremos, lo cual va a permitir
un dominio de los padres de familia que llega a convertirse ya de lo que sucede en el resto de las colonias hispanoamericanas en dueños y señores. No hay posibilidad de que se mueva una paja en Venezuela sin el acuerdo o el apoyo o la influencia de los padres de familia. Entonces aquí tenemos un poder consagrado por la doctrina que se concreta en la realidad y que no hay manera de eludir si nosotros queremos encontrar la clave de que por eso somos tan sumisos y tan tontos y tan indiferentes frente a las cosas que pasan. Yo les voy a leer un documento que resume todo esto de una manera brutal. Un documento muy difícil de encontrar en las otras colonias del vecindario. Esto no se ve en la Nueva Granada de esta manera tan brutal. Ya vamos al final de la colonia, 1769. ¿Qué sucede en 1769? Un grupo de españoles, 9 españoles ricos, católicos ortodoxos, sin mezcla de mala raza, fieles pagadores de los impuestos y además españoles, buenos cristianos antiguos, quieren ir al cabildo porque tienen plata para ir al cabildo. Los cargos del cabildo se compraban. Pueden comprar tranquilamente todos los cargos de regidores y alcaldes que quieran tener. E insisten y no es posible que entren al cabildo. Pero qué cosa tan tonta. Vamos a ver si es tonta. No es tan tonta por el hecho de que estos 9 españoles peninsulares ricos, blancos y buenos mozos le escriben a su majestad el rey de España en julio de 1769 un documento precioso, en la medida en que refleja la brutalidad del poder omnímodo que en la realidad tienen los padres de familia, que ya han dejado de ser españoles, que salieron de ser cachupines para convertirse en criollos y que por consiguiente no solo son los dueños y señores del territorio, sino de las ideas de diferencia o los sentimientos de diferenciación de los habitantes del territorio frente a los conquistadores, frente a la metrópoli, frente a los advenedizos, frente al rey de España. Todo como consecuencia de cómo se les dio patente y religiosa para hacer lo que les viniera en gana. Estos señores españoles, 9 muy importantes, le escriben al rey en junio de 1769, un documento elocuentísimo. Después de leerlo, está dicho todo. El que no entendía cómo se manejaban las cosas en Venezuela tiene que entenderlo ahora, a menos que sea miope, ciego u otra cosa. Le dicen, voy a leer un fragmento suficientemente elocuente, los españoles excluidos, los 9 españoles excluidos al rey de España en junio de 1769, hacen esta maravillosa y espeluznante descripción. Así es, señor, que don Francisco Ponte Mijares, actual alcalde de elección y regidor, es tío carnal del regidor Marqués de Mijares y de su mujer, y además es su curador. El cuñado y primo carnal del regidor Domingo de Blanco, y este es tío de dicho marqués y de su mujer, y todos primos del alcalde municipal, don Luis Blanco, cuyo parentesco tienen también con el alcalde de segunda elección, don Juan de Araujo, don Juan de Ascanio, perdón, con el procurador general, don Diego Monasterios, y creemos que con el regidor Galindo y Tobar, además de otros parentescos dificultosos de apear, además de otros parentescos dificultosos de apear, aún con presencia de los documentos de que se pueda deducir. El conde de San Javier, asesor del cabildo, es primo de todos estos, y así, señor, se mira esta ciudad regida, por decirlo así, de una sola familia en lo civil, y de hoy en adelante sucederá lo mismo en lo militar, por ser el comandante del nuevo batallón de milicias, hermano del regidor y alcalde actual, don Francisco de Ponte. Y haber otros 7 oficiales con los mismos parentescos de primos, cuñados, tíos y sobrinos,
sin don Martín de Tovar y don Lorenzo de Ponte, que este es hijo y aquel yerno de dicho comandante, de cuyo modo se mira esta casa en el auge de soberanía a que puede aspirar en una ciudad particular. No creemos, pero no creemos que estén contentos y pretenden nuevas exclusiones y otras regalías. Yo quisiera ver un documento de esta naturaleza que le haya importado al investigador para encontrar la clave del entuerto. Una sola familia con nombre y apellido, perfectamente desmenuzada, llega a la vista del rey de España. Pero también llega a la vista de nosotros, que es lo que importa. Ahora, el rey no hizo nada. El rey no hizo nada. Nosotros tampoco, porque no podíamos hacerlo. Había un abismo cronológico, pero también porque a pesar del abismo cronológico nos pudimos haber hecho de la vista gorda con estas situaciones. Estos señores determinan la vida de Venezuela hasta el punto de que ni siquiera el rey de España puede intervenir, hasta el punto de que ni siquiera los hijos legítimos del sistema, las criaturas predilectas del sistema, los blancos peninsulares, tienen acceso al organismo de gobierno más importante de Venezuela, tanto cuando era provincia como cuando fue gobernación y capitanía general, los padres de familia. Ahí están retratados. Eso no se puede arrinconar. Por desdicha, no es un documento al que acudamos para averiguarnos la vida del pasado, pero ahí está. Y cuando sale a la luz, descubre, le quita la cortina a la realidad de una hegemonía de extraordinaria importancia porque va a permanecer a través del tiempo. Tenemos constituciones sinodales, la clasificación de los venezolanos en ineptos y competentes y el predominio de los competentes, establecido por la ley de Dios, pero también por la fuerza de las costumbres, según lo demuestra este maravilloso documento que yo les acabo de leer y que seguramente es nuevo para ustedes porque no son del oficio y porque ni siquiera los del oficio le habían dado mucha importancia. Estos señores que gobiernan de esta manera, y hay apellidos muy importantes, algunos relacionados con la familia del Libertador, ya que el caballero salió de paso en nuestras conversaciones del anterior y hoy, los Ponte y los Blanco, es decir, parientes de un muchacho que dentro de poco va a dar mucho que hacer a los venezolanos. Estos caballeros que gobiernan de esta manera a Venezuela se estremecen ante la modernización que quiere hacer la monarquía española de sus provincias, de su reino y sus colonias. Ustedes saben muy bien que termina la dinastía de la Casa de Austria y empiezan a gobernar los franceses, los Borbones, cuyo último representante es actualmente el rey de España. Los Borbones son modernos. El primer Borbón es nieto del rey Sol, nieto de Luis XIV, Felipe V de España. Entonces, los entendimientos franceses de la vida, las cosas mucho más audaces de la cohabitación, las quieren mudar y las traen para España. Y de España la transmiten a sus colonias, a sus posesiones, en este caso a Venezuela. Una de las disposiciones más importantes para Venezuela fue la Real Cédula de Gracias al Sacar que el rey produce en 1795. Estamos a fin de siglo XVIII. Ya viene la independencia. En 1795, el rey francés, entre comillas, o afrancesado, le dice a los pardos que si ellos pagan 1000 reales, pueden tener el distintivo de don. Y los que son quinterones, si pagan cierta cantidad de dinero, pueden tener acceso a lugares que antes les estaban vedados. Son licencias mínimas que el rey está dando porque necesita muna, necesita plata. Las arcas están en quiebra y es bueno cobrar impuestos. La Real Cédula de Gracias al Sacar es válida en el reino, es decir, en España, en la península, pero también en toda la América española. Y qué curioso que en ninguna parte de la América española hay problemas. O casi en ninguna parte. Los problemas
que produce la Real Cédula de Gracias al Sacar, porque resulta que existe se llame Don Elías Pino en adelante, es excepcional. En ninguna colonia hay reacciones, pero qué cosa tan curiosa, los padres de familia de Venezuela sienten que les cayó una bomba en el techo y por consiguiente tienen que reaccionar contra esa abominación. Abominación dispuesta por la Sacra Majestad. Viene del rey de España. Y nosotros, insólitos criaturas, padres de familia, vamos a protestar. Hay muchos documentos de protesta que publican los padres de familia venezolanos sobre la Real Cédula de Gracias al Sacar. Hay un documento del Cabildo Eclesiástico, curas. Hay un documento del Cabildo Metropolitano, estos señores cuyos nombres dificultosos de apear acabamos de leer. Y otro documento de la Universidad Real y Pontificia. Así que las instituciones del poder controladas por los blancos criollos reaccionan de sopetón frente a esto. Hay muchísimos documentos sobre la reacción de los padres de familia frente a la cédula de Gracias al Sacar. Yo les voy a leer solo un pedacito de uno, que es una carta que le envían al rey, los criollos reunidos en consulta. Le dicen al rey, como consecuencia de la proclamación de la Real Cédula de Gracias al Sacar, con ese documento que puede permitir que un Quinterón entre a un barrio en el que no podía entrar antes, o de que yo, pardo, irredento y convicto y confeso, me pueda llamar Don Elías. Le dicen al rey, frente a estos favores y licencias aparentemente intrascendentes o poco revolucionarios, seguirá, señor, el desaliento de las personas blancas y decentes. El desaliento de las personas blancas y decentes. Es decir, que los negros no son decentes, sino más bien indecentes. Hay que leer lo que se expresa, pero también hay que leer lo que no se expresa. Seguirá el desaliento de las personas blancas y decentes. Animará a aquellos, es decir, a los mestizos, animará a los mestizos su mayor número. Se abandonarán los blancos a su pesar y desprecio. Se acabarán las familias que conquistaron y poblaron con su sangre y con inmensas fatigas la provincia. Se olvidarán los nombres de aquellos vasallos que han conservado con su lealtad el dominio de los reyes de España. Hasta de la memoria se borrarán sus apellidos y vendrán los tristes días en que España, por medio de la fuerza, sea servida de mulatos, zambos y negros, cuya sospechosa fidelidad causará conmociones violentas, sin que haya quien, por su propio interés y por su honra, por su limpieza y fama, exponga su vida llamando a sus hijos, amigos, parientes y paisanos para contener a la gente vil y defender la causa común y propia. Sin comentarios diría alguien, ahí estamos retratados como padres de familia. Ni siquiera esos retoques, esos breves alivios que está ofreciendo el rey de España son tolerados por los padres de familia que controlan a la sociedad, pero que no solo la controlan, sino que no están dispuestos bajo ningún respecto a ningún tipo de renovación, así sea tan nimia o tan sencilla, tan simple, tan superficial como la que está proponiendo el rey de España. Los padres de familia, consagrados como tutores de la sociedad, se han convertido en dominadores de la sociedad, no solo de los blancos, de los mulatos, de los negros, de los zoquetes, sino del propio rey de España. Los súbditos leales del rey de España, españoles peninsulares, no pueden entrar aquí a gobernar donde yo gobierno. Y mucho menos ahora, cuando estamos escandalizados, porque resulta que un negro y un mulato puede ser don y puede entrar aquí, se acabó la... ¿Tú sabes lo que están planteando en ese documento? Si se lee con cuidado, el Apocalipsis. Esto era un paraíso que va a destruir la entrada en escena de los ambos, los mulatos, los negros, que son gente vil e incompetente. Padres de familia, futuros próceres de la independencia. Es que aquí está el truco, mis queridos amigos, que no hemos podido ver ni como historiadores, ni como nada. Esta gente que tiene esto que llamaríamos hoy tiranía doméstica,
establecida por Dios. Dentro de un poquito, ya lo vamos a ver, va a salir de padre de familia a prócer de la República. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la maroma? ¿Existe esa posibilidad? Evidentemente no, si no nos pasamos de idiotas. O si no creemos excesivamente lo que dicen las historias tradicionales. El 19 de abril y el 5 de julio se creó la libertad en Venezuela. ¿Cómo que se creó la libertad en Venezuela? Y no son los Ascanios, los Pontes, los Tobar, estos señores que decían lo que decían hasta ahora. Son situaciones muy importantes de la vida venezolana que nosotros no hemos estudiado y sin las cuales nos quedamos en babia, porque no podemos entender por qué la plataforma que estamos tratando de construir es tan vacía, tan endeble, tan hueca, que se puede caer en cualquier momento. En 1808, estos casos se los recalco porque suceden en muchas partes y porque plantean un enfrentamiento entre la tradición, el conservadurismo y la modernidad, es decir, lo más cercano a la Ilustración, lo más cercano a la República, lo más cercano a la vida distinta que se está estableciendo contra el llamado en todas partes del mundo antiguo régimen. En 1808 ocurre un fenómeno muy importante porque es masivo. El fenómeno ocurre en Barcelona y el Paganini va a ser el entonces gobernador y capitán general de la provincia de Cumaná, don Vicente Emparan. Ahí se estrena Emparan con nosotros. ¿Qué sucede? Es un cuento muy importante porque, repito, no es el pleito de Pedro Pérez contra Juan Pérez porque le quitaron un caballito al blasón, al escudo. No. Un mallorquín llamado Francisco Capó y Col, que es un hombre decente y un comerciante muy establecido, muy rico, compra un cargo de regidor en el Cabildo de Barcelona. Tiene perfectamente derecho a hacerlo, es la costumbre, los cargos se compran. Se presentó al gobernador, fue el mejor postor, mostró sus documentos, el gobernador Emparan revisó la documentación y le pareció perfecta. Le dijo, usted es regidor de Barcelona, vaya y se ocupa del cargo. Primer capítulo, de lo que parece un trámite absolutamente normal en cualquier colonia hispanoamericana, curiosamente no en Venezuela. Los blancos de Barcelona, 18 blancos, la gente más rica y más importante del pueblo, se niega a aceptar a Capó como regidor, nombrado por el gobernador y capitán general. Recuérdense que el gobernador y capitán general es representante del rey. Emparan deja de ser un tonto porque él tiene el sello real. Él es el representante de Carlos IV. ¡Uy, chale! Y después de Fernando VII, de que fuera en ese momento de Carlos IV. Bueno, el representante de Carlos IV, el rey en Cumaná, le ordena a los de Barcelona que acepten a Capó como regidor del Cabildo. Los 19 blancos se alzan y dicen, no entra al Cabildo. Entonces Emparan los recibe, denme una razón, porque este hombre tan decente y tan correcto y con las credenciales normales no puede entrar al Cabildo. No puede, porque hay una cosa terrible que lo impide. ¿Y cuál es? Es casado con desigualdad. ¿Cómo es eso? Sí, él se enamoró de una parda de apellido Planchar y Rendón y por consiguiente no puede entrar. Imagínese usted que la parda, la Planchar y Rendón venga a entrar a las sesiones de Cabildo y comparta los salones con nuestra familia benemérita y blanca. No puede ser. Y en para ley, pues sí puede ser, esa es la ley. Primera parte, capítulo de esta historia aparentemente trivial y minúscula. Segunda, comienzan a escribir documentación a la audiencia pidiendo que se modifique la orden de Emparan. La audiencia les dice que no se puede hacer, que Emparan está en su derecho y en su regla. Tercera, que esta es la importante, se amotinan y salen a la calle a protestar. Y es de tal magnitud la protesta de los blancos criollos de Barcelona que Emparan tiene que mandar al brigadier Juan Manuel de Cajigal con tropas armadas para impedir una revolución. Y lo logra, porque se rodea la ciudad
y a los blancos criollos no les queda más remedio que aguantarse. Pero el último capítulo es extraordinariamente elocuente. Le manda una carta y en esa carta le dice que no se sabe exactamente, son muchísimos los amotinados y los estamos buscando, pero lo que sé yo es que pusieron letreros. Los letreros decían, esto es importantísimo, queridos amigos, digo yo, los primeros pasquines de la sociedad venezolana y quizás los primeros pasquines de la sociedad hispanoamericana. Esos cartelones que uno pega a octavillas para pedir la revolución. Bueno, eso se inicia en Venezuela en este año del señor 1808. ¿Qué dicen los pasquines? El último es muy elocuente. Dicen, los Rendón son pardos. De manera que para ellos eso es fundamental. Usted es pardo, usted no es de la República. Usted no tiene acceso al gobierno, usted no tiene acceso a la cumbre. Tenemos acceso a la cumbre los beneméritos, así se llaman ellos, de Barcelona. Ese es el primer pasquín, de acuerdo con lo que le informa el brigadier, el capitán general. Al gobernador me emparan. Los Rendón son pardos. Los rendones no tienen honor, dice otro cartel. El honor se vincula necesariamente a los blancos criollos. Los demás, que no son blancos criollos, que no son padres de familia, por supuesto, no tienen honor. La mayoría de nosotros no tendría honor de seguirse esa impresión de la vida. Pero este es el más importante, digo yo, el más atractivo, que descubre el contraste entre un entendimiento de la vida, de la política, de la república y de la cohabitación que se tiene en Venezuela frente a lo que se piensa en Europa y en España, precisamente cuando se está abriendo España a los aires de la modernidad. Dice el tercer pasquín, los rendones son mulatos, pero el rey dice que no. Extraordinario. Y aquí hay un choque violento entre los padres de familia y el rey, por algo que hoy pudiéramos considerar como una nimiedad, como un atentado, como una afrenta al prójimo, dentro de los principios cristianos o dentro de los principios, o enmarcado dentro de los principios cívicos. No. Es extraordinariamente importante y además que lo digan. En 1809 todavía están en la audiencia de Caracas los documentos de los mantuanos de Barcelona protestando por Capó. Pero la cosa llega al sumo del escándalo porque ellos apelan al trono. Y el rey le contesta que esa señora es de buena calidad y les prohíbe meterse con ella. Se les prohíbe mala voz contra la señora Teresa Planchar y Rendón. De manera que aquí hay un enfrentamiento feroz ya entre los padres de familia que van a ser los fundadores de la República y el rey de España que va a ser el villano a quien tenemos que derrocar para que haya libertad, igualdad y fraternidad. Señores, esta es historia de Venezuela. Esta es la vida de Venezuela. Y al Popo Emparan le va a tocar pagar el pato porque va a ser el protagonista de todo lo que está sucediendo. Emparan es trasladado de gobernador de Cumaná a gobernador de Caracas. Y en el traslado a Caracas sucede un altercado, que es el siguiente. Un capitán Moreno del batallón de milicias de Pardos desatiende las órdenes que le da un sargento blanco y le da un golpe de sable en presencia de la multitud, porque la llegada del gobernador significa la llegada del rey. Entonces hay una procesión con los reales sellos al principio para que se vea de dónde emana la autoridad y luego desfilan con los correspondientes símbolos las autoridades civiles y las autoridades religiosas, las congregaciones presididas por el arzobispo, después la gente principal y el populacho, la multitud promiscua. En presencia de esa gran manifestación, el Moreno desobedece las órdenes del blanco, porque el blanco es sargento de blancos y él es capitán de morenos. Lo hacen preso y se le pide pena de muerte en un tribunal de mantuanos en el cual participa don Feliciano Palacios, tío del libertador, tío del futuro libertador. Todo está preparado para condenar a muerte
5 de los 6 miembros del Consejo de Guerra votan por el fusilamiento o por el paredón contra el capitán Moreno, que desobedeció las órdenes del sargento Blanco. El abogado defensor dice, esto no es posible. Capitán es capitán, así sea negro o moreno, y este señor es muy blanquito, pero es sargento. Hay una jerarquía que se tiene que obedecer. No valieron las leyes porque el batallón de Moreno fue creado por el rey de España y se va a votar la sentencia de muerte. Y don Feliciano Palacios, tío del futuro libertador, un mantuano prominente de gran influencia en la sociedad y en el Consejo de Gobierno, pide benevolencia. Dice que no se le lleve al cadalso al capitán Francisco de Paula Camacho se llamaba, que no lo lleven al cadalso, que se le cambie la pena de muerte por prisión en el castillo de Puerto Rico. Anonadados, sorprendidos, los demás blancos criollos, miembros del jurado, le dicen a don Feliciano que no entienden. Y don Feliciano les da una respuesta extraordinaria. No hay que sentenciar a este muchacho porque él no es culpable de nada. Y escribió de su puño y letra en el expediente esta extraordinaria frase. Porque la candela del humo no la prendió él, sino persona más alta. ¿Quién es? ¿Cuál es el humo? ¿Cuál es la candela? El atrevimiento de Francisco de Paula Camacho, que no le hizo caso a Pedro Nolasco Picón, así llamaba el otro, porque era sargento y él era capitán. Pero ¿qué es lo que dice don Feliciano, tío del Libertador? La candela del humo no la prendió él, sino persona más alta. Por eso yo propongo que no se le mate, sino que se le exilie y se le mande a Puerto Rico. Y así se hace. Se le obedece a don Feliciano. Pero ¿quién prendió el humo? Una persona más alta. ¿Quién es la persona más alta? El rey de España. Él no se atreve a decirlo. Es 1809. Hay que tener cuidado, todavía hay rey en España. Pero él le atribuye las revueltas pavorosas que están sucediendo en Venezuela. Esto para ellos es una revuelta al propio rey de España. Una persona más alta ha desatado esta problemática como la desató con la Real Cédula de Gracias al sacar. Y ahora se ha llegado a esta abominación que nos conduce a la necesidad de buscar la manera de salir de eso. Pedro Nolasco Colón es un juguete del rey de España y por consiguiente no lo debemos condenar. Y no lo condenan, le perdonan la vida. Feliciano Palacios, 1809, queridos amigos, falta un año para la independencia. ¿Con qué arte de birlibirloque van a ser republicanos estos caballeros que van a ser padres de familia ya, que están en víspera, que están esperando? Un último cuento en este sentido, si es que se puede llamar cuento. 1808. Eso es un fenómeno muy importante. Ocurre lo que se conoce con el nombre de la conjura de los mantuanos. Ustedes saben que la cosa está muy revuelta en España. Las guerras napoleónicas, la invasión de los ejércitos franceses, la abdicación de Carlos IV y la prisión de Fernando VII, el príncipe cautivo, el rey cautivo, y los movimientos populares que inician la guerra, de la llamada Guerra de Independencia de España. Y la creación de juntas de autonomía que van a gobernar mientras salga Fernando de la cárcel. Eso sucede en España, en Sevilla, en Cádiz, en localidades muy importantes se organizan para gobernar en ausencia del cautivo, en ausencia del rey. Cuando el rey venga, coja majestad su trono y gobierne. En Venezuela se intenta hacer lo mismo en 1808. Y el gobernador y capitán general Juan de Casas, al gobernador y capitán general Juan de Casas le llega el soplido. ¿Qué hace Juan de Casas? Ante esta conspiraje y esta conspiración de los mantuanos, los hace presos. Y le dice, aquí no va a haber junta autonómica como en Sevilla ni como en Cádiz. Aquí voy a gobernar yo. Y los mete presos. Entre otras cosas, esto es bien, puede ser muy importante, porque los pardos, los morenos y los canarios y algunos esclavos le soplaron la noticia. Mire, gobernador, está pasando esto. Y nosotros tenemos mucho miedo. ¿Por qué?
porque si ellos cogen el poder, los que vamos a salir fastidiados somos nosotros. Nosotros preferimos el suave dominio del rey católico al gobierno de estos caballeros. Nos van a aprisionar, van a ser más severos, y el mandarinato existía. Entonces, ellos, atormentados por la posibilidad de que los padres de familia desplacen al rey, pero en primer lugar desplacen al gobernador y capitán general, lo delatan, y el gobernador Juan de Casas evidentemente los hace presos. Es una prisión pasajera, pero lo que para nuestra explicación incumbe, en 1808, enterado de lo que está pasando, el más papá de los padres de familia, el papá de los helados, es nada menos que don Martín, el conde de Tovar, el más viejo de los padres de familia, el propio, pues. Se entera, miren lo que acaba de pasar, está preso don Juan Crisóstomo Tovar, pusieron preso a José Félix Rivas. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Bueno, porque querían proteger al rey, ellos sin el gobernador y capitán general, y porque sospechan de una posibilidad de tiranía contra las castas y los colores. Castas y los colores, con esas palabras se determinaba a los que no eran padres de familia. Había los padres de familia, los blancos peninsulares, los canarios, y las castas y los colores, es decir, todos los que formábamos en la época la multitud promiscua. Yo no sería multitud promiscua, yo pudiera haber sido mantuano de pueblo, estaría salvado por ese lado, mantuano de Boconó. El conde de Tovar, ante esta conmoción del cautiverio de sus pares, del cautiverio de los blancos padres de familia, le escribe una carta al gobernador Juan de Casas en 1808. Yo les voy a leer un fragmento de esa carta, a ver a qué se les parece. Estamos en el pórtico de la revolución, de la llamada Revolución de Independencia. Hay un predominio establecido desde 1687 que se ha concretado en la realidad y que ahora, en tiempos revueltos, en tiempos de modernidad, en posibilidades de cambio indiscutibles, pudiera tomar otro rumbo. Ocurre la conjura, están presos los mantuanos y don Martín de Tovar le escribe al gobernador Juan de Casas una carta de la cual leo el siguiente fragmento. Se suponía, o se había corrido el rumor de que iban a aprisionar y a perjudicar mucho más a la multitud promiscua, especialmente a los pardos. Le dice el conde al gobernador: con respecto a los pardos, nosotros somos como sus protectores en todas las ocurrencias civiles. Nosotros les franqueamos muchas veces el sustento. Nos hemos creado y crecido junto con ellos. Nosotros llevamos sus hijos al templo de Dios y ellos en recompensa nos tributan todos aquellos servicios que están en la esfera de sus facultades. Podríamos atentar a la destrucción de unos seres que nos acompañan desde la cuna y a quienes miramos como hermanos. ¿No se les parece a las constituciones sinodales de 1687? Calca la intención y la orientación de las letras y de los mandatos del obispo Díez Madroñón, del obispo Diego de Baños y Sotomayor en 1687. Y el blanco criollo más establecido las repite casi al calco en 1808, como si no hubiera pasado nada. Como si en España no hubiese ocurrido una cosa verdaderamente trascendental, que es la Revolución Francesa. Como si aquí en las narices no hubiera aparecido esa luz de la República de los Estados Unidos de América. No. El propio padre de familia, el papá de los helados, repite casi al calco las letras de 1687. Nosotros los queremos y en la medida en que los llevamos al templo y nos ocupamos de ello, ellos nos atienden y trabajan para nosotros en la esfera de sus facultades. Es decir, el vínculo de dependencia establecido por el Papa, por el gobernador, se mantiene en Venezuela en vísperas republicanas. No han cambiado las cosas. Aquí tenemos que plantearnos tenemos que hacernos la pregunta con calma y pensar lo que yo sugerí al principio. No,
¿Por qué? Porque hay una mentalidad que te lo impide, aún ante conmociones que indican la necesidad de que la mentalidad cambie. Está cambiando en España, que es la matriz. En España se acabó la dinastía o está a punto de acabarse. Van a reinar los franceses. Va a haber un rey francés que se llama José Bonaparte. Se va a reunir la Constitución de Cádiz y va a decir que el poder no reside en el Dios, sino en la nación española, la revolución. La Constitución de Cádiz, que es el origen de la Constitución actual de España, establece que el poder reside en la nación española. Es decir, por primera vez se dice, el poder no reside en Dios. Entonces, el nuevo monarca dependerá de la Constitución de Cádiz y de lo que la Constitución o de lo que la nación española estableció a través de sus legisladores en el texto constitucional. Ahí hay la ruptura del cascarón allá. La Constitución de Cádiz no va a ser aceptada en Venezuela, no existe. Entonces, mientras allá se está rompiendo y aquello tiene que venir, ese ventarrón, aquí nos estamos protegiendo. ¿Quiénes nos estamos protegiendo? Los dueños del negocio, los padres de familia, a quienes nosotros convertimos en próceres de la independencia. Resulta imposible que eso suceda. ¿Por qué? Mi mamá diría, pues, ¿por qué no? En efecto, ¿por qué no? Porque hay un mandato de los difuntos, porque los primeros Tovar y los primeros Bolívar y los primeros Pontes se establecieron como padres de familia. No solo se establecieron como padres de familia, sino que construyeron un baluarte, una fortaleza para evitar la inmiscuencia de los inferiores, es decir, del pueblo venezolano, es decir, de nosotros, la multitud promiscual de aquella época. Esta explicación se ha dado. No. ¿Por qué? Porque es antipatriótica. No. ¿Por qué? Porque va contra la corriente. O porque se han leído solamente cierto tipo de documentos y no aquellos que incumben. La modernidad, que es el fenómeno de la época en Europa y en América, se da en todas partes, pero en algunos lugares con mucha resistencia. Y el caso venezolano es uno de esos lugares en los cuales la modernidad se establece con mucha resistencia. Yo tengo varias muestras de esta resistencia que se las voy a comentar. Y espero que se hayan dado cuenta de que todo lo que yo trato de decirles tiene sustento. Esto no es un discurso en el aire. Yo bajo al documento. Yo bajo al testimonio de la época, las constituciones sinodales, la carta del conde de Tovar, las manifestaciones contra el gobernador en Parán, el pleito de la Real Cédula de Gracias al Zacat. Nada es un capricho, es una interpretación, pero no es un capricho en el sentido de que porque tiene fundamento, porque están allí los papeles. Lo que pasa es que el interés del historiador varía a través del tiempo, se los dije en la primera reunión. Toda historia es historia contemporánea. Es decir, se hace desde lo que le importa al historiador de un tiempo determinado. Yo estudio el Antiguo Egipto hoy distinto a como lo estudió un historiador de 1900 o de 1800, porque las características del oficio las impone la posteridad y no el pasado. Y eso es lo que está pasando en este caso. No es que es una genialidad de que yo descubrí lo que no se había descubierto, sino que la evolución de la disciplina en la que yo me formé ha descubierto asuntos que antes no parecían importantes. ¿A quién le podía parecer importante una carta del conde de Tovar para el gobernador? No, lo importante es el parte de la batalla de Carabobo. Vamos a leer el documento de la batalla de Junín. Óyeme esta carta maravillosa del Libertador. Pues sí. ¿Y las otras? Entonces, manejamos un solo segmento de la historia, el que le convenga a los que triunfan después de la independencia, o tenemos la obligación y la posibilidad, pero especialmente la misión, de plantear las cosas distintas, aunque no sirvan para nada, políticamente. Ese es el problema de Venezuela, y aquí me salgo un poquito de la cronología que llevo. El problema de Venezuela es que aquí no hay república, porque la desmantelaron estos caballeros. Ese es el primer problema. El segundo problema es que los dirigentes políticos no lo saben. Yo quiero saber
Si los muchachos de la generación de 2007 tienen idea de la República y de lo que significa la República. Ellos creen que la historia de Venezuela nació con su partida de nacimiento de ellos y que lo anterior no vale para nada. Ni la menor idea de la democracia como debe ser. Pero se les olvida algo que he machacado ya ayer y hoy, la otra vez y hoy, que esa libertad, esa democracia no son mostrencos ni son silvestres, necesitan un domicilio. Y resulta que aquí tumbaron el domicilio y estos niños no se han dado cuenta. Ninguno, aparentemente, porque en ningún discurso lo han hecho. El chavismo, que sería como una especie de inesperado ascenso de la multitud promiscual, entre comillas, elaboró un relato de república que comienza en Guaycaipuro peleando contra los conquistadores españoles y termina con el comandante Chávez, ahora comandante eterno. Bueno, tuvieron el talento de hacer una versión de la vida que se inicia en la antigüedad y llega a nuestros días y entroniza una figura fundamental del liderazgo que es Chávez. Eso me parece absolutamente legítimo, comprensible y necesario desde el punto de vista de un proyecto político, de un cometido de dominación. Pero ¿y nosotros? ¿Dónde estamos? En Pavía. Ellos saben de esto. Ellos han leído el acta de la independencia. Nosotros vamos a leer una parte de esa acta hoy o mañana, cuando toque. Es decir, que esto no es solamente una clase de historia o no pretende ser una conferencia de historia, sino algo que tenga que ver con lo que nos está pasando. Sino todo lo que no sea útil es trivial y banal. Puede ser una diversión, la paso bien, pero puede ser también que me dé pistas para ubicarme yo en la realidad frente a mi dirigencia, pero sobre todo frente a mi rol en un momento en el cual probablemente una mentalidad se está rompiendo. Ahora, en nuestros días. Ya tocaremos eso cuando llegue, cuando toque. Pero ahora también está pasando en el mundo. Se está rompiendo la mentalidad. Los franceses, las monarquías están desbandadas. Hay una guerra que sacude a toda Europa. Napoleón Bonaparte los raspa a todos. Tiene que salir el zar y el rey de Prusia y el emperador. Unirse más o menos el rey de Inglaterra para poder derrocar a la Revolución Francesa. No a Napoleón Bonaparte, a la Revolución Francesa, a la libertad, la igualdad y la fraternidad que acabó con los regímenes absolutos y volvió aquello un disparate extraordinario. Eso está pasando ya. Tiene que venir para acá. Mira que esto lo escribió Robespierre. Ajá. Y lo que escribió Robespierre y lo que planteó Danton y lo que salió por los periódicos de Molán se quedó en París, no, llegó aquí. Y aquí lo leíamos y lo trabajábamos. Y aquí viene lo interesante del punto. Esa revolución, que es la revolución de la sangre, del derramamiento de sangre, de las guillotinas, de la decapitación de la nobleza, no se puede tragar. No se puede tragar. ¿Por qué? Porque estos no son tontos. Si han llegado a hacer lo que han sido, no pueden ser por idiotas, ni por un juego de la suerte, sino porque tienen un plan de hegemonía que ha dado resultados, hasta el punto de que van a ser los dueños de la sociedad en breve. Entonces, ¿qué sucede con aquella mentalidad amenazante? Con aquellos mensajes, más bien de la mentalidad amenazante. Se reciben con gotero, con cucharada, como debe ser. Ninguna generación se suicida colectivamente. Ningún proyecto político establecido desaparece sino cuando está demasiado deteriorado. Como decía el de la democracia en América, que escribió un libro sobre la Revolución Francesa. Si la Bastilla no está en ruinas, nadie toma la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza abandonada de Dios, con 4 guardias idiotas. Y por eso el heroico pueblo de París la toma. Si estuviera guarecida y armada, ahí estuviera la Bastilla, ahí estuviera gobernando el Luis XX, el Luis XXI, el Luis XXII, el que fuera. Pero aquello estaba tan carcomido que había que soplarlo y se cayó. El escritor de la democracia en América, en este momento se embarcaba, pensé que eran uno de los autores más importantes de los tiempos modernos, dijo eso sobre la Revolución Francesa. El antiguo régimen, ¿cómo? Alexis de Tocqueville. Tocqueville. Ninguna, lo duro nunca se vuelve blandito, dice Tocqueville, hasta que él mismo, por su decrepitud, se ablanda. Si estuviera en su apogeo el rey Sol, ahí estuviera el rey Luz, el que fuera. Pero aquello estaba tan maltrecho que era cuestión de soplarlo.
Eso está pasando en España. Aquello es tan maltrecho que pongamos a gobernar a Pepe Botella y no va a pasar nada, como en efecto sucedió. Ahora, aquella carestía, aquella debilidad, aquella ausencia de soportes es concebida así en Venezuela. Vamos a recibir el ventarrón de esa mentalidad o de esa conducta movida por una mentalidad que acabó con el antiguo régimen y abrió los tiempos modernos. Buena pregunta. La respuesta es no. No porque no somos locos, porque la mentalidad es un mandato de los difuntos, porque el pasado no pasa. Entonces tenemos que ajustar aquello a nuestra peculiaridad y a ver cómo esa peculiaridad se salva del ahogo, cómo no desaparecemos. Y hay pruebas importantes de eso, por el hecho de que a finales del siglo XVIII vienen a Venezuela muchos extranjeros. El rey de España, Carlos III, había decretado el libre comercio, y entonces existía posibilidad de que mucha gente que no fuera española ni hispanoamericana nos visitara y escribiera. Aquí vienen tres personas que ven la realidad, dos viajeros franceses de Pons y d'Ossón y el barón Humboldt, que escribe ese famoso libro que todos conocemos. ¿Qué nos importa aquí ver, por ejemplo, lo que ve de Pons? De Pons tiene un libro muy importante que se llama Viaje a la parte oriental de Tierra Firme. Él recoge todo lo que ve en Venezuela, entonces le llama mucho la atención lo siguiente. Todos los hijos de los blancos criollos leen lecturas prohibidas. Los libros prohibidos por la Inquisición se los leen los muchachos mantuanos. Se sientan con una cerveza y se los leen. Leen a Voltaire, leen a Rousseau, leen a Montesquieu. Y se lo están leyendo tan informados. Entonces son modernos. No, dice el propio d'Ossón. No, porque resulta que van a la iglesia, van a la universidad y para graduarse tienen que saberse de memoria Aristóteles y jurar el dogma de la Inmaculada Concepción de María, si no, no se pueden graduar. Entonces, comparten lo más antiguo de la fuente antigua con lo más atrevido, peligroso de la fuente moderna. Entonces, no son modernos porque se amarran todavía a lo que les dio establecimiento. Aristóteles, la Madre Iglesia, la Universidad Real y Pontificia. Yo me leo a Voltaire, me parece maravilloso lo que dice Montesquieu, sí, pero para pasar el examen yo me tengo que saber Aristóteles. Y yo no voy a cometer la pistolada de repetir a Condillac o a Voltaire en lugar de, además de que es pecado. Entonces aquí empieza, porque puede parecer ambivalente, un acercamiento a la modernidad que no desplaza a la tradición. Un acercamiento a la nueva mentalidad, pero que permanece aferrado a la mentalidad antigua, como tiene que ser. La mentalidad no se cambia como cambiarse la ropa, decía Gauss, y se lo dije en la primera clase, en la primera reunión, porque de lo contrario habría un gran loco en la naturaleza, o su autor. En este caso, los padres de familia no son locos. Eso está en el testimonio de Pons, es un libro publicado por el Banco Central de Venezuela que se puede leer. Viene otro viajero muy importante, d'Ossón Lavés. d'Ossón Lavés escribe un libro también de memorias de lo que vio y se da cuenta de que ya hay una actitud repulsiva contra los españoles en toda la clase alta de los padres de familia. Ellos dicen, especialmente los más muchachones, los más jóvenes, los pavos de la partida, y lo proclaman a los cuatro vientos: somos americanos y no gachupines. Es decir, no lo confundan con los españoles. Aquí mandamos nosotros y vamos a hacer unas vainas distintas, un proyecto de vida distinto. Somos americanos y no gachupines. Ajá, eso es novedad, claro que es novedad. Es novedad no solo que lo sientan, sino también que lo digan, ya que eso lo publiquen y que el viajero lo vea, lo copie, me parece muy bueno. Pero a la vez se da cuenta d'Ossón de lo siguiente: esta gente, muy echada para adelante, que además se viste a la moda francesa, se quitaron las pelucas con talco y se peinan como se peinaban en París, y también tenían moda de colores que no era la austeridad y la negrura del luto español de la Casa de Austria. Se ven como unos patiquines. Alguien llegó a escribir que parecían muy adamaditos, es decir, muy afeminados, porque estaban muy vestidos a la francesa y además lo proclamaban: somos americanos y no gachupines. Pero estos mismos señores
que acaban de salir de Gucci y de Christian Dior, del Gucci y el Christian Dior de la época, compran las cédulas, las, ¿cómo se llama eso? Las dispensas eclesiásticas para no ir a misa los domingos y para no ayunar y para no pecar. Es decir, que se mantienen fieles. Aquí está la sociedad venezolana representada en su cabecilla, cabalgando en dos bestias, la bestia del pasado, que no se puede abandonar, y una nueva intrépida y voluptuosa que se le está ofreciendo y a la que se está montando, porque no hay posibilidad de que se dé la cabriola, porque la mentalidad lo impide. Todo este proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad intelectual, ocurre en toda Hispanoamérica. Eso lo estudió el maestro José Gauss, a quien he mencionado varias veces, y acuñó una categoría que se llama, que denominó eclecticismo americano, sobre todo en las clases intelectuales o aquellas personas que ejercían oficio intelectual. Tenían que buscar la manera de ajustar lo nuevo con lo viejo, porque ellos venían de lo viejo y no podían dar un salto al vacío. Y así se da un fenómeno en todas las colonias hispanoamericanas hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, que se llama eclecticismo americano. Y qué casualidad, en Venezuela hay un caso clásico de eclecticismo americano. Hay un fraile nacido en Cagua, de familia acomodada, sobrino del deán de la catedral, que se llama Juan Antonio Navarrete. Se congeló. Patricia. Se congeló. Sí, sí. No, pero ahora se fue la imagen. Ah, no, ya apareció la imagen. No, no ha aparecido. A mí ¿Será que sí, se le fue? volvió. No, sí, volvió, No. pero No, la apareció imagen sí. Volvió sin sonido. Elías, no te escuchas. Abajo, en donde está el micrófono, quítale la rayita roja con un clic. Ya se la quité. Muy bien. ¿Me Ahí oyen? está. Y ahora sí oímos. Eclecticismo americano, caso de Venezuela. Estoy hablando más de la cuenta, van a ser las 6 de la tarde. Óiganme bien. No, está divino. Cabalgar en las dos bestias. No hay más remedio. Porque de la otra manera nos enloquecemos. Aparece Juan Antonio Navarrete, un erudito venezolano muy importante, muy poco conocido, que escribe un texto fundamental que se llama Arca de Letras y Teatro Universal. Él fue profesor en Puerto Rico, fue catedrático en la Universidad Primada de las Indias y fue una figura estelar de la intelectualidad venezolana finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fue tan importante, criollo de Cagua, muy rico, sobrino del deán de la catedral, que Bolívar lo escogió como, después, cuando empieza la guerra, como representante, como parlamentario ante las tropas de Monteverde. Ese es el personaje. Navarrete escribe un libro muy importante, la primera gran enciclopedia que se escribe en Venezuela, que se conoce con el nombre de Arca de Letras y Teatro Universal. En ese libro, Navarrete da cuenta de todos los pensadores modernos que están circulando en Venezuela. Malebranche, Voltaire, Diderot, Rousseau, a todos los nombra, pero los desprecia. Hay que tenerles miedo, especialmente a Voltaire, que es una serpiente infernal. Y mientras da cuenta de todos los pensadores políticos o importantes de la Ilustración, se refiere a Santo Tomás y a Escoto, fundamentalmente a Escoto, porque él es escotista, él es franciscano, los franciscanos siguen la corriente medieval de Escoto, y se enfrenta a los tomistas y habla horrores de los jesuitas, como si estuviéramos en la Edad Media. Él en esa parte no sale del convento. Recibe los nuevos aires, da cuenta de ellos en su arca de letras, sabe de Rousseau, de Voltaire, de Malebranche y de todo eso, pero primero Santo Tomás y mi pelea con San Ignacio y con el otro. Eso es bien importante. La teología escolástica conviviendo con lo más novedoso de la Revolución Francesa o de los autores franceses de la Ilustración.
También sabe mucho de medicina y da cuenta de la medicina. Miren lo que está circulando aquí, pero cuando tiene que dar recetas, cuando tiene que sugerir terapéuticas, recomienda, este es un libro que yo me he leído con mucho cuidado, dos tomacos muy grandes que publicó la Academia de la Historia, en lugar de las salidas modernas que daban ya los médicos modernos, recomienda, por ejemplo, la oración de San Antonio contra las lombrices y la cédula de Santo Domingo de Guzmán contra las calenturas. Los dos mundos. La tradición aferrada a sus portavoces que reciben la modernidad, pero que no se echan de bruces en su seno porque les da miedo. No hay ninguna, en toda Hispanoamérica, casi en toda sin duda, de la segunda mitad del siglo XVIII, de 1750 en adelante, hasta primera mitad del siglo XIX, 1800-1810, aparece lo que se llama Ilustración americana. Es decir, pensadores criollos que reciben el pensamiento moderno, lo leen y lo publican y circula en sus lugares, en Lima, en México, en Santa Fe de Bogotá, etcétera, en Buenos Aires, etcétera. Eso no pasa en Venezuela. No hay ninguna producción ilustrada. Mejor dicho, hay una sola producción ilustrada. En 1804, probablemente esa es la fecha, Miguel José Sanz publica un texto del cual se conoce apenas un fragmento, que se llama Informes sobre la Educación Pública en Venezuela. Va durísimo contra la enseñanza tradicional, pide la renovación de los estudios, pero también se mete contra las costumbres mantuanas. Un texto fulminante, totalmente revolucionario que pudo haber firmado Diderot o Voltaire. Y también escribe un discurso que pronuncia en la Academia de Derecho Público que hay en Caracas sobre la necesidad de seguir las enseñanzas de Montesquieu en materia de la división de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. La revolución, el cambio, pero, óiganlo bien, solo en un autor. Él no es padre de familia, él es blanco pobre, que trabaja para los padres de familia. Pero es el único texto moderno hecho por venezolanos o por padres de familia o por acompañantes de los padres de familia que van a hacer la revolución en este nuestro amado país. De manera que es mucha la carga, muy poderosa la carga del pasado que te impide ser distinto. Pero se da el cambio. Todos lo sabemos. El 5 de julio sacamos clarines y timbales, sacamos la bandera tricolor, nos convertimos en republicanos. Se acabó la fiesta. Empieza una nueva historia de Venezuela. Adiós mentalidad que te apagaste. Falso de toda falsedad. La mentalidad es un mandato de los difuntos. Entonces, ¿de qué se trata? De descubrir el truco. Cómo ella se aferra, cómo ella se maquilla, se pone carmines y sale preciosa para no morir y para quedar representada, encarnada y establecida en esas figuras a quienes adoramos o a las cuales adoramos a hoy en sus estatuas de bronce, empezando por Simón Bolívar. De manera que estamos llegando a un trayecto de la historia en que nos vamos a hacer formalmente republicanos, pero solo formalmente. Va a haber una ruptura necesariamente. ¿Por qué? Porque viene una guerra feroz. Y de esa guerra feroz tendrá que salir un entendimiento distinto de la vida y, por supuesto, una serie de conductas compartidas y colectivas distintas a las anteriores. Entonces se pudiera hablar, si no de la terminación de una mentalidad antigua que viene establecida formalmente desde 1687, a algo distinto. Quizá no sea el momento de declarar la muerte de la antigua y el principio de la nueva, pero sí el de decir ya para terminar cómo esto es poco a poco y buena letra. No existe la posibilidad del cambio, del dinamismo y del reloj que yo estoy viendo aquí para ver cuando cae Maduro. No es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una prisión a largo plazo, hecha por nosotros mismos y descubierta por la historia de las mentalidades, especialmente en este caso que trata de juntar el entendimiento teórico de la mentalidad con el problema fundamental creado por la sociedad, o con el hecho fundamental más que el problema, el hecho fundamental creado por la sociedad venezolana, que es
la república y el republicanismo. Todavía no podemos contestar con tranquilidad el test de Rosler que yo leí el primer día, porque no, a menos que mintamos, nosotros no somos republicanos. Pero no porque no podamos ser, porque no nos da la gana de ser, sino porque nadie nos ha dicho cómo ser, o porque no tenemos entendimiento de cómo fueron las cosas. Y ahora, ese entendimiento. Queridos amigos, ya no hablo más. Son las 6 de la tarde. 6 y 1 minuto. Si ustedes quieren, le dejan con Patricia, con las amigas de la Fundación, las inquietudes y las preguntas que tengan. Y en principio, de acuerdo con lo que se habló ahora, mañana a las 10 de la mañana, yo estoy aquí instalado, voy a preparar todo lo que tengo para continuar mañana con esta probable explicación de la República o de la situación o de la historia de Venezuela, que en principio no se ha planteado de esta manera. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia y por su paciencia, y mañana en la mañana estaré aquí con mucho gusto otra vez con ustedes. Chao. Gracias. 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 Gracias, Elías. Entonces mañana nos vemos todos a las 10 y los que no puedan estar, les mandamos el link. ¿A qué hora vas a mandar el...? Cuando ustedes se levanten en la mañana tendrán los datos de la reunión. Ajá, no, yo hablo de los que no vamos a poder estar. Una vez que termine la grabación, les mandamos a todo el grupo el link para que puedan verla antes del miércoles, porque antes del jueves, porque el jueves tendríamos la última sesión. Por eso. Ok, gracias. Ok. Excelente. Gracias a todos y entonces nada, nos vemos mañana. Chao, Elías, muchísimas gracias.